Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta sesión. Soy Deyanira Ariza, la representante de Bruscopen para Colombia y Ecuador. Es un placer para mí estar presentándoles esta sesión. Hoy tenemos al doctor Luis Carlos Uribe, que nos va a hacer la segunda parte de la presentación de la reprogramación del ADN. Voy a darles un pequeño resumen de quién es el doctor Uribe para quien no nos pudo acompañar en la primera sesión. Doctor Luis Carlos Uribe Izaza, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal, médico de la Universidad Juan N. Corpas, Medicina Interna del Monte Sinaí en Nueva York, Endocrinología y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami, especialización en terapias alternativas y farmacología vegetal de la Universidad Juan N. Corpas, homeopatía en la Fundación Hahnemann, hipnosis de Erickson en la Asociación Colombiana de Hipnosis Clínica, sintergética con el doctor Jorge Carvajal, par biomagnético con el doctor Antonio Salas y doctor Isaac Gómez. Doctor Luis Carlos Uribe, pues los micrófonos son suyos, por favor, puede iniciar. La vez pasada, la presentación anterior, hicimos una presentación. Vamos a la diapositiva segunda, por favor, Deyanira. Sobre un programa de esta señora, se llama Kishori Aird. Ella tiene unos libros que se llaman El ADN sin misterio y un segundo libro que se llama El ADN y la elección cuántica. En el ADN sin misterio es una representación genética usando los conceptos de la física cuántica. Y en el ADN y la elección cuántica nos invitan a entrar al mundo de la infinitesimal o infinitamente pequeño y considerar la existencia de múltiples realidades posibles. Esto es lo que nos invita la señora Kishori Aird. Ella entonces crea unos programas. La vez anterior hicimos un resumen y les voy a pasar rápidamente por ahí. Ella toma muchas cosas de la señora Marciniak, Bárbara Marciniak, que tiene una comunicación o es una canalizadora de unos seres de luz y presenta esta posibilidad. Ella escribe estos libros y a través de unos programas de kinesiología o de una técnica de kinesiología, mejor, ella va haciendo las preguntas de sí o no para poder instalar una serie de programas en el ADN. Devolviéndome un poquito a la primera presentación, ellos dicen, o nosotros sostenemos que el ADN tiene dos hélices, que es como una escalera de mano, y las dos hélices serían las barras que van a los lados. Los peldaños corresponderían a los codones y la suma de codones corresponderían a los genes. Entonces, a través de la física cuántica nos explican que podemos llegar a... el tiempo no se considera lineal, sino es un tiempo circular y nosotros podemos llegar a reprogramar ese ADN. Siguiente. Esta es una definición de la Organización Mundial que hace de la salud, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sigamos la siguiente. Yo tengo una que es de este médico español, de Juan Ramón Pérez, que dice que es la capacidad de superar obstáculos. Eso considera él que es la salud. Yo estoy de acuerdo. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de por qué, dónde estamos situados. Vamos a hablar de Hipócrates, que se considera el padre de la medicina. Y era de un pueblo, una ciudad, no sé qué tamaño tendría Kos. En todo caso, esto es 500 años,
400 años antes de Cristo. Y Hipócrates consideraba que lo mejor era mejorar el medio ambiente, mejorar el estado del paciente, la parte emocional, tranquilizarlo, darle muy buena alimentación, calmarlo, tranquilizarlo, y con eso el cuerpo tenía suficiente para ir mejorándose de sus enfermedades. Contrario a la escuela de Nido, que pregonizaban lo contrario, que era un diagnóstico específico a un tratamiento específico. Sigamos, por favor. Hipócrates, bueno, todos conocemos que si uno no puede curar, por lo menos no haga daño, y que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Sigamos. Pasteur. Bueno, vamos a ir un poquito rápido sobre esto, del enfoque que tiene la medicina actualmente. Una parte de la medicina es una medicina basada básicamente en la bioquímica, en que lo que nos hace daño son los bichos y a que los bichos hay que matarlos a todos. Luis Pasteur crea esa teoría, la teoría microbiana, pero Luis Pasteur no era la imagen que nos vendieron hace mucho. Luis Pasteur simplemente era un químico que se casó con una mujer cuyo padre tenía muchas influencias, tenía mucho dinero, y por eso él pudo llegar a colocarse muy bien dentro de su generación. Sigamos. Vamos a hablar en esta de Claude Bernard, que introdujo el concepto de homeostasia. Él empezó a decir más bien, no tanto como los bichos, sino hablemos un poquito de la constancia del medio interior. Sigamos. Viene otro señor, Virchow, pero esto es increíble, considerado el padre de la patología moderna, pero todos estos estamos hablando, Virchow 1850, Pasteur 1850, Claude Bernard es de la misma época. Sigamos. Viene otro señor que se llama Koch, Robert Henry Hermann Koch, que es el que descubre el bacilo de la tuberculosis y recibe un premio Nobel por sus trabajos sobre la tuberculosis, pero más que todo por haber encontrado el carbunco o el anthrax como un microorganismo específico. Sigamos. También de 1883. Sigamos, por favor. Béchamp es profesor de Pasteur y tiene una diferencia grandísima con él. Entonces él empieza a hablar del pleomorfismo. Esto del pleomorfismo es que una bacteria puede cambiar su forma y muchas veces las confundimos con virus y bueno, ahí hay una serie de cosas. Pero lo importante de Béchamp es que siguen insistiendo en que el problema no son los bichos, no son las bacterias, los virus, los hongos o los parásitos. Sigamos, por favor. Y Béchamp decía, los mosquitos están en el agua estancada, pero no son los causantes de que el agua se estanque. Entonces empiezan unas peleas muy grandes con Pasteur. El cuento llega a que no es que en su casa las cucarachas lleguen con un tarro de basura, sino que si hay desperdicios, pues eso hace o atraen las cucarachas. Entonces empieza haber una diferencia muy grande en las dos escuelas. Una escuela que habla del medio y la otra escuela que habla de los diferentes bichos, ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos. Sigamos, por favor. Sigamos. Pischinger, ya estamos llegando a 1900. Y este habla del tejido conjuntivo o conectivo, el tejido de soporte del organismo, que es también llamado el tejido medio o el mesenquima o la matrix extracelular. Sigamos, por favor. Aquí entramos ya en otro señor que se llama Reykjavik, que considera la enfermedad como un resultado de una intoxicación interna y habla de la
toxicología, en la cual se basa
Entonces, ¿cómo ella empieza a reprogramar el ADN? Sigamos, por favor. Esta foto que es divina, en la mitad vemos al señor Einstein y por aquí vemos a uno que a mí me fascina, que es el doctor Bohr. Sigamos. Esta imagen es considerada la fotografía más famosa de la historia de la física, porque documentó un congreso en 1927, donde Einstein dice que es que Dios no juega con los dados. En cambio, Bohr le dice, hombre, usted deja de decirle a Dios qué tiene que hacer con esos dados. Sigamos. Esto es como una adolescente, una señora que se llamaba Hilary Diana Andales, ganó un premio porque en una cátedra de solo 3 minutos pudo explicar la teoría de la relatividad. Sigamos. Y esta es la explicación de ella, depende de donde estemos mirando. El observador ve es un 9, el otro ve es un 6, perdón. Y no hay ninguna razón para que vayan a discutir, simplemente cada uno está observando desde su punto de vista. Sigamos. El campo sirve tanto para la parte física como para la parte mental. Y nos apartamos un poquito de la teoría de los dichos y entramos en lo que yo he denominado la medicina de la información, que es lo que tiene un medicamento homeopático, y eso se ha discutido muchísimo. Al principio decíamos que había un rastro energético, pero en la física no existe eso. Entonces, investigando, lo único que encontramos es que en un medicamento homeopático lo único que hay es información, o lo único no, lo mucho que hay es información. Hace algún tiempo en España estaban sacrificando y diciendo que la homeopatía no servía para nada, que eso era para robar gente, etcétera, etcétera. Entonces le dieron una bioquímica para que ensayara y revisara 2 medicamentos, digamos que Natrium Mur y Nux Vomica, por decir 2 medicamentos. Y la conclusión de la bioquímica era que los 2 medicamentos tenían exactamente lo mismo, que era agua con un alcohol, y no tenían absolutamente nada más. Entonces yo decía que por qué a esa química no le mandan el libro del Quijote y la Divina Comedia, y nos va a contestar lo mismo, que no tienen nada, que lo único que tienen es papel y tinta. Entonces, depende de donde se esté mirando. Recordemos el 6 y el 9, la relatividad. Sigamos. Los sistemas de comunicación principales en el organismo. Hay un sistema químico, un sistema nervioso eléctrico, uno vascular, electromagnético. Recordemos la sangre, tiene la hemoglobina, que está compuesta de hierro. Y un sistema conectivo, que era el que veíamos antes, el de Virchow, del tejido medio, perdón, no de Virchow, de Pissinger, el tejido medio. El tejido medio es donde avanza la energía reticular, o lo que hoy en día podemos ver como energía escalar, que es por donde se está comunicando todo el cuerpo a través de estos prendidos y apagados de luz de las células, que es la energía ultradébil o fotones de Pop. Sigamos. Los traumas son hereditarios. Esta parte es muy interesante porque Isabel Mansuy lleva a cabo un experimento donde coge unos ratoncitos recién nacidos, los metía en unos tubos estrechos y se comportaban más tarde como personas traumatizadas, con aversión al ritmo, apatía, desinterés. Y luego cogen semen de esos animalitos, fecundan unas ratoncitas y el producto de los nuevos ratoncitos nacen traumatizados. Entonces ella llega a una conclusión y dice que los traumas son hereditarios, por lo menos en los ratones. Sigamos. Aquí entonces yo hice el siguiente, dije que pongo cosas, imágenes para cambiar de tema, pero puse este. Se necesitaron 15 generaciones, 16.384 personas y 375 años para que yo esté aquí, o para que cada uno de nosotros estemos donde estamos.
O sea, calculen cuántas luchas, guerras, hambre, dificultades, pero también amor, cariño, cuántas alegrías, cuántas esperanzas, fuerza tuvieron. Pero si eso se cumple para los ratoncitos, imaginémonos para nosotros. Sin ellos no tendríamos la felicidad, sin estas 16.384 personas de cada uno de nosotros no tendríamos nada que hacer. Pero ahí es donde tenemos que agradecer y mirar, porque a través de estos métodos nosotros sí podemos regresar a un ADN que puede tener una serie de conflictos heredados y poder empezar a solucionarlos. Sigamos. Estas son unas preguntas que me hacía yo. Es verdad que en nuestros tratamientos usamos una moneda de cambio maravillosa que es la intención. Y si no, ¿por qué pueden salir de resultados diferentes según el terapéutico con el mismo MARS en el mismo paciente y 2 minutos de diferencia o 1 minuto? Recordemos que necesitan la intención, el conocimiento y la actitud. No basta con uno de ellos solo, se necesitan tener todos. ¿Por qué los resultados mejoran con el tiempo y la experiencia? Hablábamos que se van formando unos vórtices energéticos muy importantes y por eso la recomendación es que uno en lo posible trate de meditar siempre en el mismo sitio porque se crea un vórtice de energía muy, muy importante. ¿Por qué se producen curaciones que son inexplicables para la medicina que nos han enseñado? Yo creo que todos los que llevamos usando el equipo un tiempo, nos llevamos sorpresas. Yo tengo pacientes con esclerosis múltiple que se han mejorado y el neurólogo dice, mire, yo he visto esto en 1 o en 2 ocasiones y esos son milagros. Y uno dice, sí, son milagros. ¿Por qué diferentes resultados que obtienen diferentes terapeutas? Y una pregunta que me hago, si es que los imanes en el par biomagnético, el MARS-3, otra serie de equipos que hay en el comercio, los glóbulos de la homeopatía, son simplemente amplificadores de mi intención. Si lo que nosotros logramos hacer con el equipo o con los imanes o con el péndulo es simplemente lograr una amplificación de la intención. Sigamos. El reprogramar o resetear. Resetear no es un término que esté todavía aceptado por la Academia Española, pero es más o menos lo que hacemos con la reprogramación. Sigamos. Esta es una imagen que encontré que me hace divertida porque los punticos rojos son satélites activos, mientras los punticos blancos de la imagen de la izquierda son satélites que ya no están funcionando, pero podemos imaginar esa red energética que hay por fuera afectando todo lo que nosotros hacemos. Recordemos que nosotros recibimos energía de información del exterior, llega a la Tierra, entra a nosotros a través del vaso, tenemos un doble chakra, el vaso tiene 2 chakras, uno anterior, uno posterior, ahí bajamos la frecuencia, la repartimos por el cuerpo, pero igual volvemos y la repartimos y sacamos toda esa información otra vez al exterior, al espacio. Sigamos. El ADN y la elección cuántica de esta señora Kishori Ayer nos invita a entrar en el mundo de la cuántica, de la teoría de las cuerdas, los universos múltiples, el efecto túnel, el tiempo no lineal. La teoría de las cuerdas es increíble, es hasta ahora teoría. En la presentación a Exandes hablaba que una mesa está compuesta de fibras vegetales, las fibras vegetales compuestas en su mayoría por sílice, pero que tienen unas moléculas, esas moléculas tienen unos átomos, esos átomos están en unión uno contra otro y producen una energía y a su vez esa energía o esa vibración los mantiene unidos, pero que a su vez los átomos tienen unos electrones que giran a su alrededor y un núcleo que también tiene una energía, que es la energía nuclear. Los electrones giran alrededor de sí mismos con el spin del electrón y producen la energía cortical. Y se unen las dos energías, pero seguimos adentrándonos en
el átomo y entonces encontramos que tiene un gran vacío, pero en ese vacío hay unos quarks y esos quarks, que son unas partículas infinitamente pequeños, tienen unas cuerdas que son energía y esa energía de esas cuerdas son las que forman los quarks. O sea, es algo que se autoforma. Eso es más o menos la teoría de los quarks. Sigamos, de las cuerdas, perdón. Sigamos. Reprogramar el ADN. Estos protocolos se instalan con la finalidad que implicaría muchas cosas, incluido el despertar de programas latentes, la eliminación de programas defectuosos. Por eso hablábamos de cuántas personas se necesitaron para que estuviéramos acá. Los protocolos tienen unas instrucciones para ir directamente a los genes, a los codones. Sigamos. Esto lo considero un permiso de la señora Kiroshi a ir porque a mí me daba pena que me sentía como robando o atracando a la señora. Pero ella dice, invito a todos los lectores a trabajar con los protocolos de este libro, así como el ADN sin misterio, con el fin de realizar nuevas enriquecedoras elecciones para tomar mejores decisiones que estén respaldadas por la ciencia y la metafísica. Dice ella, no hay motivo para no utilizar estas nuevas herramientas, ya que nuestro ADN es flexible y puede ser reprogramado. Y aplicar los descubrimientos científicos, etcétera, etcétera. Sigamos. Pero lo considero un permiso, no me siento tan malo como yo estuviera. Aquí es un ejemplo de cómo lo hacen ellos. Empleando la kinesiología, recordemos que es un sistema binario donde uno a través del péndulo, de los dedos de las manos o a través del movimiento de los pies, va haciendo preguntas y va testando. Y antes de empezar dice, ordeno estar en el punto cero aun cuando no sepa cómo estar en el punto cero. O sea, ordeno estar en equilibrio aunque no sepa cómo me equilibro. Sigamos. El paso 2 es lo mismo, es como empezamos a testar, pero ustedes pueden ir viendo lo dispendioso que se vuelve. Sigamos a la siguiente. ¿Cómo? Pasemos a la otra. Creo que en la otra podemos darnos cuenta. No, devolvámonos, perdón. Por ejemplo, empieza uno. Quiero saber en qué cromosoma estoy. Entonces le dice, el problema está en el cromosoma 21. Entonces luego le dice uno, bueno, si está en el cromosoma 21, ¿en qué gen? Entonces cromosoma del 1 al 46, o sea, 23 pares. En el gen del 1 al 5000. Entonces tengo que ir en el gen 1, en el gen 2, en el gen 3, hasta que vaya al gen 5000. Y luego pregunto, en el codón del 1 al 30.000 codones. Entonces empiezo en el codón 1 hasta el codón 30.000. Pues puedo hacerlo por grupos, digamos, en el codón 1, en el 10.000, en el codón 2, hasta el 20.000, en fin. Pero esto es supremamente dispendioso. Muy complicado, muy difícil. Sigamos. Bueno, ahí hablan, por ejemplo, del programa número 25, que es el programa de llegar a de transmutar al punto cero, realmente, de llegar al equilibrio en el punto cero es el programa número 25. Sigamos. Recordemos que hablábamos de la sesión pasada del ADN, que es el ADN aleatorio, que lo que está investigado hasta ahora es el 3%. Ese otro 97% en un momento tuvo un nombre muy feo porque lo llamaron el ADN basura. Y este 97% tiene un campo vibratorio electromagnético que responde muy bien a la intención. Recordemos que el ADN tiene la heterocromatina, que es la fracción principal del ADN, que responde muy bien a las vibraciones y puede pasar de fotón a fonón. Sigamos.
Hola. Bueno, existen varios modos de acceder a nuestra inteligencia innata en estas respuestas. Ahí es que, como vemos, del cromosoma 1 al 46, lo importante. Aquí es donde el equipo Mars es una herramienta increíble, porque el equipo nos va a responder a todas estas preguntas que tendría uno que hacer de sí o no, sí o no, sí o no. Sigamos. Esto es como se instalan los programas a través de la... cómo lo utilizan ellos. Nosotros vamos a montar los 3 primeros programas. Ese es el orden de instalación de nosotros. Ahora les explico por qué y para qué. Pero los 3 es reconectar las 13 hélices y armonizarlas, sigamos. Comenzaremos instalando o trabajando con los protocolos 1, 2 y 3 que ya estaban o forman una serie y después siguen los otros. Y ya les explico cómo, sigamos. Cada uno de los protocolos está conducido por la intención, el conocimiento y la actitud. En resumen, el proceso de reprogramación consiste en ordenar la instalación de unos nuevos programas en un gen concreto situado en un cromosoma preciso del ADN aleatorio, empleando la kinesiología, dice la señora Kishori Ayed, o otra técnica, dice ella. Y esa otra técnica para nosotros es el equipo Mars 3. Sigamos. Esto es cómo aparecen las diferentes hélices. Recordemos que decíamos que las hélices son como los lados de la escalera. Entonces, se ha encontrado hoy en día, y no es difícil, que muchos niños tienen 3 o 4 hélices, ya vienen con ellas. Hay unos estudios también que indican que cuando hay 3 hélices, a veces hay mayor cantidad o mayor propensión al cáncer. Pero muchas de esas hélices se instalan solamente vibracionalmente, pero otras pueden ser físicas y ahí es en el caso donde si le hacen un ADN o nos hacen en algún momento determinado, podemos tener ya más hélices. ¿Cuántas? Hasta 13. Sigamos. Obviamente la lectura del protocolo no devolverá automáticamente el poder y no lo vuelve a un programador genético de un momento a otro, pero sí es muy interesante poder empezar a utilizarlo porque como hablamos la vez pasada, necesitamos llegar a una masa crítica para superar el nivel y poder tener una humanidad mucho más completa, llamémoslo así. Sigamos. En el protocolo número 1 se reconectan las 12 hélices, el 2 se reconectan las 13 y en el protocolo 3 se rearmonizan las 13. Esas son las primeras que tenemos que conectar. Sigamos. Esta es una escalera que es muy simpática. Recuerden que les dije que cuando pongo una figurita es porque cambio de tema. Sigamos. La escalera se llama la escalera de Penrose y por donde uno la mire sube o baja indefinidamente. Y eso es posible solamente en imágenes en 2 dimensiones. No se puede hacer en 3 dimensiones ni en las 26 dimensiones que hay actualmente. Entonces aquí están los protocolos. El cuarto, por ejemplo, instalar un gen defectuoso, el código de salud, el protocolo de juventud y longevidad, reparar un gen dentro de un cromosoma, incrementar el 1% de funcionamiento de los decodificadores de información, el amor y N.0, etcétera, etcétera. Son 30, sigamos. Sigamos.
Los atributos se encuentra definido con el diccionario de la Real Academia como las propiedades, características o cualidades de un ser. El atributo de María es su sencillez, por ejemplo. Sigamos. Entonces, hay una lista de atributos. Sigamos. Todo esto está en el libro, en los libros, perdón. Pero fuera de estar en los libros, lo más interesante y lo que a mí más me llamó la atención es que están ya en el equipo. Estos son los aliados de la hélice 1, la Tierra, la hélice 2, el Creador, de la hélice 3, los conflictos emocionales, el amor en el punto cero. Pero igual vemos, el chakra 1 es el chakra que nos une con lo más terrenal, el chakra número 2 con las hormonas, el 3 con las emociones, el cuarto con el amor. Sigamos, el quinto con la palabra hablada, el sexto es el integrador o la ascensión, el séptimo es una fuente de paz y de luz. Y ahí empezamos ya con los nuevos, que es el 8, es el envoltorio del receptáculo, pero también es mi comunicación con el mundo, el 9, mi comunicación con la galaxia, el 10, mi comunicación con... Sigamos, vamos pasando esto ya. El 10 es el embajador de lo personal de los mundos intergalácticos, ya me salí de la galaxia. El 11 puede ser, sigamos. El 11 es el más interesante porque es el que permite el acceso al punto cero. Es el que nos equilibra, es el que nos pone en absoluta equilibrio con todo, con la naturaleza y consigo mismo. Entonces ese es de los más importantes. El 12, sigamos. El 12 es como una plegaria al creador, el 13 es el que los envuelve a todos los demás. Digamos que en Eric Perr solamente hablan de las 12 hélices. En cambio, dice la señora Air que ella en un estado de meditación, en uno de estados alterados de conciencia, le dijeron que creara el 13 o empezar a hablar del 13, que era como un 8 infinito, que era el que envolvía a los otros 12 chakras o hélices. Sigamos. Aquí hay una serie de palabras, pasemos, como miasma, sortilegio, emociones, creencias espirituales, implantes, alergias, radicales libres, frecuencias ondulatorias. Pero lo más interesante es que todo esto está en la memoria del equipo, está en la memoria del mar. Sigamos. ¿Qué es Sushumna? ¿Cómo sube por la columna? ¿Qué es Siddhi Pingala que van a los lados de la columna? ¿Qué es el Kundalini, el Prana? Sigamos. Estos son unos apéndices que tienen los libros y yo los quise traer para dejarlo para que ustedes más adelante los lean. Y este es un programa que está abierto. Cada persona puede cambiarle o aumentarle lo que considere que sería interesante para él y para el programa. Sigamos. 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 Léxico, aquí lo trae también los libros de esto, que es un codón, que es un cromosoma, que es un fragmento, como cada vez que nos estresamos, entonces se van rompiendo pedacitos de parte de nuestro ser o de ese yo por traumas psíquicos, que es un holograma, que es el mercado, que son los miasmas. En homeopatía los miasmas es el estado sórico, el sifilítico, el psicótico y el tuberculínico, que son los telómeros y las telomerasas, que es acerca de la muerte celular programada. Toda célula, excepto los glóbulos rojos, tiene una vida en que vive tanto tiempo y
cuando ya ha pasado mucho tiempo, cada vez que ella se reproduce, era como cuando uno entraba hace muchos años, a ustedes de pronto les tocó, uno a cine le daban una contraseña. Esa contraseña se va rompiendo, se va volviendo más pequeña cada vez que se reproduce esa célula. Ese es el telómero y se hace por una enzima que es la telomerasa. Es importante, por ejemplo, en el cáncer. En el cáncer se pierde esa muerte celular programada. Entonces, la célula se reproduce muchas veces y va perdiendo su forma y todas sus condiciones. Entonces, esto es interesante porque vuelve a tener esa muerte celular programada. ¿Sí? Sigamos. Hoy en día los equipos electrónicos tienen eso, tienen una vida útil donde se mueren al año. Yo recuerdo que la nevera que hubo en mi casa, eso se heredaba, eso nunca se dañaba. Hoy en día los equipos electrónicos tienen una vida útil y después se mueren. Una batería de un carro dura 2 años y a los 2 años, no, en mi época esas baterías duraban 4 o 5 años, uno les echaba agua de la llave y eso seguía funcionando. Bueno, sigamos con el fin, la física cuántica pues ya termina acá. Vamos a ver cómo se trabaja el equipo. Muy bien, entonces recordemos que nosotros tenemos al señor Tony Tester, que es el que nos sirve para todas las demostraciones. Entonces lo primero que hacemos es llamar al señor Tony Tester, ponemos el equipo en nivel 1, me voy a generador, en generador pongo pre-reprogramación. En pre-reprogramación tengo en este momento el protocolo 1, el protocolo 2 y el protocolo 3 completo. ¿Sí? No paso 2 o 3, sino completo el protocolo 1, 2 y 3. Aquí, antes que me regañe Deyanira. Entonces ahí lo bajé. Ella me dice que lo tengo que bajar así, que le dé aquí un solo clic. Bueno. Y aquí me voy ¿a qué es que me voy, Deyanira? Al arbolito, doctor. Al arbolito. Ya me fui al arbolito. Entonces ya me dieron todos, pero no voy a borrar. Dejo todos como estén, en los valores de -1, -3. Ya no voy a ir a los valores de 6 para abajo. Y me voy a difusión inmediata. Me voy a difusión inmediata y pongo HJK. Bueno, cualquier cosa. Marco como pre-reprogramación. Lo que pasa es que tengo ya muchas. Si quiere colocar la fecha, doc, para que sepa que la doy. No, yo no me ponga a escribir tanto que yo soy analfador. Bueno, listo, doctor, no hay problema. Somos los analfadores. Bueno, entonces ya tengo y lo mando a difusión inmediata. En difusión inmediata tengo al paciente ahí al lado y me voy a las manitos y le digo, le voy a instalar la reprogramación. Ahí estoy haciendo la pre-reprogramación del paciente. Muy bien. Sobra decir que la reprogramación yo no se la estoy haciendo a todo el mundo. Perdón, una explicación. Este nivel 1, recordemos que es el físico-etérico, ¿no? Según el libro del equipo, es el nivel 1 está sobre el físico etérico. Entonces esto lo pongo en el físico etérico. Muy bien. Ya lo puse, ya lo traspasé al paciente, lo trasladé al paciente. Ahora vuelvo y arranco por las mismas. Análisis principal, me voy ya y lo pongo en automático. Busco
entonces ya reprogramar las 3 hélices al punto cero y ya lo hago común y corriente, porque ya es el equipo el que está preguntando sí o no, debo instalar los 30, debo instalar 10, 5, 4, 1, ya es el equipo el que me dice qué debo instalar. ¿Sí? Lo bajo. Ahí se va a demorar un poquito más por lo que son los 30 protocolos, los 27, perdón. Me voy al arbolito, ahora sí le quito y solo me va a montar estos. Le doy inicio análisis de potencia, le pongo ya el nombre reprogramar, este ya es como el 9, pongámosle que sea, enter, y ya le doy potencia viva y ya los tengo y le pongo guardar, repro, y ya ese sí tiene fecha para que no me regañen. No se preocupe, doctor, no se preocupe. Bueno, y ahí queda instalado. Ahora, ¿de qué depende? Depende de las personas. Yo no estoy haciendo la reprogramación a todo el mundo. Antes de hacerle la reprogramación a las personas, yo las he mirado con el equipo varias veces, la he visto con todo. Entonces ya para mí es mucho más fácil en una persona que conozco que le he hecho todo el programa. Y aquí me montó y aquí me dice qué fue lo que monté. Es seguro que la persona pueda mantener simultáneamente la luz y la oscuridad sin que anulen una a la otra en las 13 hélices, en todos los chakras y los cuerpos etéricos y en el alma. Ordeno el anclaje del cuerpo galáctico al cuerpo físico de la Tierra a través de 13 hélices. Bueno, aquí el equipo me dijo todo lo que hizo para esa persona, en este caso Mr. Tester o Herr Tester. Ordeno que este programa quede perfectamente sellado. Eso ya es el final y está así para todos los programas. Ordeno que ninguna radiación afecte el ADN ni el ARN. Decíamos que el ARN es el mensajero, es como el teléfono el que pasa toda la información. Bueno, y ahí terminé de hacer esto. Yo tengo en Tony Tester, por ejemplo, igual, yo puedo, esperen, les muestro una cosa que me hace simpática, que todos podemos hacer esto, perdón, aquí, chakras. Entonces, yo tengo este programa que lo hice yo, y entonces le doy inicio del broadcasting, le doy, y él empieza a equilibrarme los chakras. ¿Sí? Y me hace do, re, mi, fa, sol, la, si. Ese lo hice yo, pero cancelemos. Pero yo puedo igual, ole, cancele, sí. Igual puedo, lo que trae el equipo. Recordemos que el equipo igual me trae si yo quiero equilibrar los chakras. ¿Sí? Entonces le doy en automático y empiezo a equilibrar los chakras. Esa es la ventaja del equipo para mí, que es como el equipo para el perezoso, porque puedo hacer las cosas mucho más completas y mucho más rápidas. ¿Sí? Bueno, listo. Terminamos. Doctor, gracias, muy amable, pero me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta, aprovechar que pueden abrir su micrófono o pueden colocar en el chat la pregunta que quieran hacer al doctor Uribe. El ingeniero Guillermo Quintero levantó la mano. Ingeniero Guillermo, adelante. Buenas noches, doctor Uribe. Buenas noches, Guillermo. Y buenas noches a todos. Este programa se puede utilizar, ¿cuál es el alcance? Digamos,
le pongo varios escenarios. Una persona que está empezando a tener demencia senil o Parkinson o alguna enfermedad del cerebro, o una persona que tiene cáncer, o una persona que tiene depresión, o una persona que tiene esquizofrenia, o una persona que tiene diabetes. Entonces, he colocado como diferentes patologías de diferente tipo y yo quiero saber cuál es el alcance o yo cómo trataría diferentes patologías con este programa. A ver, esto es primero una copia de un programa de esta señora. ¿Qué tan efectivo es el programa? Nos toca a todos experimentar. ¿Qué resultados espero obtener? Los mejores en todo tipo de patología. Yo le mandé a Deyanira hace poquito un resumen de un programita que hice de Hammer. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de Hammer, también utilizaría ese programa para ver en qué periodo de la enfermedad estoy. ¿Sí? Pero este es maravilloso en el sentido de que nos podemos devolver. Recordemos que en el mundo circular, en el tiempo circular, perdón, yo puedo ir al pasado. Yo puedo ver el pasado como presente. Cuando uno hace hipnosis, le dice a la persona que el subconsciente todo lo ve en presente y todo lo ve como verdad. No ve nada como mentiras o otras cosas. Entonces el subconsciente tiene esa ventaja. Uno lleva a la persona a un estado alterado de conciencia, que es la hipnosis, y le dice, usted recuerda cuando tenía 6 años, una fiesta, de qué color eran sus zapatos, y la persona se acuerda, y la persona trae a la mente ese momento. Entonces, si eso lo puede uno lograr con hipnosis, pues con mucha razón, con mucha más razón, en un estado alterado de conciencia como este. Y por eso en la presentación entraba yo en lo de Castañeda, que tenemos que empezar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Entonces, sí, porque puede haber instalados programas diferentes. Recordemos que la psiconeuroendocrinología nos dice que una mujer separada, esto es un ejemplo, una mujer separada con un conflicto vivido en soledad, le puede marcar con cáncer en el seno derecho en el 80% de las pacientes. Hay un 20% que están marcadas genéticamente y en ese también actuaríamos desde el otro punto de vista, desde de cambiar la marca genética. Por eso hablaba yo de cuántas generaciones necesitaban para que yo estuviera aquí echando carreta. Entonces, si nosotros empezamos a experimentar aquí, vamos a tener unas cosas increíbles. Pero ahora, recordemos que, por ejemplo, en el caso de Hammer, se volvió muy rígido y decía, esto tiene que ser así, la persona lo que tiene es un problema emocional y le vamos a tratar ese problema emocional y no vamos a hacer nada diferente. Y él tuvo problemas y lo declararon, lo persiguieron legalmente, le tocó volarse a Alemania, estuvo viviendo en España y después en Francia, para regresar y morir ya en Alemania. Pero ese es cuando nos ponemos de un lado fundamentalista, pues, de que esto tiene que ser y es así. No. Pero yo sí creo que podemos entrar en un mundo maravilloso, maravilloso. Primero con nosotros y después con los pacientes. Pero estamos empezando a crear un mundo diferente. Y aquí aprovecho para una noticia que tiene Deyanira para contarles de pronto más tarde sobre las posibilidades que tenemos de crear una escuela, un nodo de conocimiento alrededor del equipo Mars. Doctor, se me estaba adelantando, pero acabamos de resolver preguntas y ya les hablamos sobre eso. Miguel Tenorio nos pregunta, ¿me podría comentar algún caso clínico de mejora en algún padecimiento neurológico?
No, es que tengo muy poquitos pacientes, no los llamemos pacientes. Tengo algunos pacientes que son muy amigos, que como los conozco, sé que están en un mundo espiritual diferente a las personas. Entonces, no tengo experiencia, no, ninguna. En cuanto a tratamientos con el equipo, sí tengo una paciente, ella ingeniera de los Andes, acaba de terminar además un curso de cuántica, se graduó con una tesis muy bonita en física cuántica en los Andes, y ella era una paciente que tenía eh, esclerosis múltiple y se mejoró antes de esto. Estoy hablando de una paciente que mejoró hace por lo menos un año con 2 sesiones del MARS. ¿Sí? Entonces, de pacientes neurológicos tengo varios, como tengo varios que no hemos logrado nada. Una paciente que tenía una corea, o por lo menos unos movimientos coreiformes y casi que convulsionando, y la vio Jorge Iván Carvajal, la vieron todos los neurólogos posibles y la paciente no mejoraba con casi nada, excepto con el equipo lográbamos que se calmara un poquito, pero finalmente murió hace como un año, no más, no, como 2 años, sin tener un diagnóstico y sin haber logrado curarla. O sea, igual que hay cosas buenas, tengo también fracasos terribles, como la muerte de esta niña. Tengo otro paciente con ELA, esclerosis lateral, eh, que tampoco mejoró, no mejoró con nada. Es terrible, terrible, realmente. No tenía todavía montado este equipo, perdón, este programa. No sé si hubieran mejorado, no tengo ni idea. Bueno, aquí el ingeniero Álvaro Mora nos pregunta que si vamos a tener disponibles las plantillas. Yo ya les mandé el Claro. correo. Sí, la plantilla del doctor Uribe desde siempre nos la entregó. Yo le mandé al correo la citación de hoy y también cuando les compartí la información del enlace, les mandé las plantillas. O sea, les voy a mostrar. Entonces yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar lo que les envié para que lo tenga presente. Si a alguien no le llegó el correo, me avisa y con todo gusto se los comparto. Listo. Perdón, de Yanira, los 2 libros Siga, del doctor. ADN se pueden bajar de internet. Se pueden bajar por internet, no tiene ningún costo. Yo los he bajado. El ADN sin misterio y el ADN y la elección cuántica. Entonces sí les recomiendo por lo menos darle una leidita para que sepan de qué se trata, por lo menos la idea de la señora Kishori ahí, cuál es. Entonces sí les recomiendo esa miradita. Bueno, entonces aquí les mandé la citación de hoy a los que se inscribieron. Entonces aquí está el link para conectarse y aquí más abajito les mandé el 23 de marzo la reprogramación del ADN, les mandé el video de la primera sesión, el PDF de la presentación del doctor Uribe que nos lo habían pedido, el texto que nos compartió el doctor Alexander Muñoz en la misma charla y la plantilla para que ustedes puedan descargarla. O sea, aquí está la plantilla. Simplemente a darle clic lo que les va a aparecer es, sí, para que ustedes puedan descargar el archivo, simplemente les va a aparecer aquí reprogramación de ADN 17 megas, reprogramación de ADN 15 megas, es un archivo que está comprimido, lo descargan, lo desempaquetan, los ponen en la carpeta de importación de su MARS 3 y lo importan. Entonces sí, ya los compartí. Si a alguien le falta tener el archivo, simplemente escríbanme aquí por el WhatsApp y aquí por el chat y con todo gusto se los comparto. ¿Sí? De Yanira, y si hay alguien en este momento que no tenga el equipo, pero que quiera, en el libro están los protocolos, en los 2 libros están los protocolos y pueden trabajarlos con péndulo o con kinestesia, en fin, hay otros métodos.
pero eso es solamente para que se den cuenta lo importante que sería que tuvieran el equipo. Sí, claro. Los que me están escribiendo que no lo tienen, por favor escríbanme ahí en el chat su correo para podérselos enviar. Entonces, no sé, la doctora Alicia Verónica Sánchez, adelante, abra su micrófono y la escuchamos, doctora. Hola, buenas noches, muchas gracias. Mira, tengo una duda, ¿podría yo empezar conmigo misma a hacer esta reprogramación, pues, para practicar? Y la segunda pregunta sería, ¿hay algún inconveniente o efectos colaterales al no saber muy bien esto, o es tan fácil como seguir usando la Mars? Es muy sencillo, inclusive leíamos al principio que dice, aunque no sepa cómo, quiero estar en el punto cero, aunque no sepa cómo. Okay. Entonces, en los protocolos, todos los protocolos de Yanira, si quieres abrir uno de los protocolos, si vamos al equipo. ¿Tiene abierto el suyo? Equipo, un segundo, ya lo tengo abierto, sí, ya voy para allá. Un segundo lo comparto. Señor. Bueno, vete a la base de datos. Sí, base de datos. Vete al programa. Al del ADN, la reprogramación. Sí. Entonces, claro, yo tengo aquí por carpetas porque entonces aquí está, reprogramación ADN, aquí está. Ábrelo. Vete al protocolo número 1, ábrelo. El protocolo número 1. Lo abres. Y instalar el programa del ADN. Pone ese primero. Vete a detalles del programa arriba. Ah, bueno. Ahí. Entonces ahí empiezan a encontrar todo. ¿Sí? Y la recomendación es precisamente esa, que empecemos por nosotros. Porque nosotros tenemos que llegar al punto de equilibrio del punto cero primero que todo el mundo. Y nada se activa mágicamente. Me explico. Yo puedo montar los protocolos en mí y demorarme 1 año, 3 días en empezar a sentir algo. El cambio que puedo empezar a sentirlo depende de cuánto me estoy conectando yo con ese estado alterado de conciencia. Recordemos que en la primera decíamos que si nosotros queríamos estar en otro mundo, lo único que teníamos que hacer era cambiar de vibración. Cambiamos de vibración y entramos en un mundo paralelo. Pues esto es igual. Nosotros necesitamos meditar para entrar en un mundo en un estado alterado de conciencia y así poder empezar a que nosotros reconozcamos los cambios que estamos teniendo y los aceptemos. El equipo nos da esa posibilidad, si lo hacemos con el equipo. Si no lo hacemos con el equipo, nos toca ir poco a poco. Instalamos los 3 primeros, siempre llevando el orden que hay en el libro. Si es con el equipo, no tenemos ningún problema porque ya el equipo escoge, quita y pone lo que se necesita. Bueno, pero sí, ideal que empecemos con nosotros. Efectos secundarios negativos, ninguno. No hay ninguno. No hay ninguna posibilidad de hacernos daño o hacerle daño a alguien. Ahora levantó la mano otra vez el ingeniero Guillermo. Bueno, una pregunta. El amigo Garaboy dice en sus libros que uno puede, digamos, regenerarse su cuerpo físico. Si yo tengo 50 años puedo volverme a 20, si tengo 80 puedo volverme a 50. En ese, digamos, pensando en esa idea de que en el mundo circular usted puede volver a armar su ADN, ¿será factible cuando hay enfermedades degenerativas, por ejemplo, del cerebro, que una persona que con demencia senil empieza a perder el cerebro y el cerebro queda en una masa del 70-60% de su capacidad inicial? ¿Con esta metodología se podría regenerar las células del cerebro de nuevo para que la persona vuelva a la lucidez, ¿no? En caso de una persona que ya está como perdida?
hay unos programas que es de juventud y rejuvenecimiento dentro de estos 30 programas, pero tengamos en cuenta que si las enfermedades no solamente es la parte física, el programa tiene que cambiar muchas cosas para poder solucionar problemas o conflictos. Entonces no se trata solamente de tener unos números de Grabovoi 15, 325, 143, 21, 7, sino que tenemos que tener una cosa un poquito más amplia en qué está causando el problema. Si es un depósito de alguna sustancia mieloide en el cerebro, amiloide en el cerebro, como en el caso del Alzheimer, ¿sí? Entonces, pues tenemos que ver muchas cosas. Ahora, tiene que ver la alimentación, tiene que ver lo que hablábamos de los 370 y pico de años hacia atrás, de gente, de los 13,000 personas, cuántos conflictos tuvieron, si ya los logramos cambiar. Entonces, esto es la parte interesante. Estamos en un proceso de investigación. Yo en este momento no puedo decir mucho de los resultados, pero creo en la física cuántica, creo en el equipo y creo que sí podemos lograr muchas cosas que hasta ahora no se han podido lograr, ¿sí? Pero tenemos que meternos en este mundo y tenemos, por eso decía, la intención, el conocimiento y la actitud. Tenemos que tener las tres cosas, pero yo creo que podemos llegar a tenerlo. Hoy están hablando en la física cuántica de la MedBed, una cama médica donde uno se mete y sale rejuvenecido, pues entra uno y a los 5 minutos sale rejuvenecido. Inclusive si le faltaba una presa, le habían sacado el apéndice, sale con apéndice nuevamente. Pues parece ciencia ficción. Esperemos a ver qué va a pasar dentro de unos años con todo esto. Pero yo estoy convencido que la física cuántica nos está llevando a un mundo totalmente diferente, completamente diferente, y que tenemos que aprender a ver, no solamente a mirar, sino tenemos que aprender a ver unas realidades diferentes. Bueno, alguien me estaba preguntando por el tema del nombre de los libros, entonces ahí se los coloqué en pantalla. Muy bien. Bueno, ya Mario me mandaba los correos, les voy a mandar la plantilla. Entonces eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere pues abrirla y mencionar algo? Graciela Moreno. Abre el micrófono, por favor, doctora Moreno. Sí, yo quisiera saber si hay alguna experiencia tratando a trasplantados renales. No, yo lo que les estoy comentando, estas plantillas llevan tan poquito tiempo y fuera de eso, por el problema del COVID, de la epidemia, nosotros estamos muy limitados para movilizarnos. En Colombia estamos teniendo mucho problema. Entonces yo he tenido muy pocos pacientes últimamente, físicamente ir donde ellos. Entonces la consulta, digamos, sí ha bajado muchísimo, pero fuera de que se ha bajado mucho la consulta, como les decía hace un rato, como estoy ensayando los programas, solo lo estoy ensayando en personas que crean un poquito en que hagan meditación, en que tengan una visión diferente del mundo. Entonces no lo podría, no lo he ensayado en personas que tengan esto, ni sé si la persona aceptaría,
porque es que estamos entrando un poquito en el mundo de la experimentación, en poder evaluar estos programas. Pero se trata de que entre más gente lo comparta y más gente lo use, más y mejores resultados vamos a tener en muy poco tiempo. Perfecto, muchas gracias. Sí, señora. Doctor Alexander Muñoz, bienvenido y lo escuchamos. Hola, buenas noches. Un placer tenerlo por aquí, doctor Muñoz. Muchas gracias a todos, volverlos a escuchar. Con relación a la pregunta que hizo la persona que me antecedió, yo he podido comprobar, yo hago un proceso con la persona y bueno, trabajo en la parte emocional, psicológica más que todo. Entonces, lo que yo hago para mirar si la persona resuena con la programación para aplicar estos protocolos y para que trabaje en esta onda, es que lo pongo a leer ese pedacito que les envié la vez pasada. Son 2 páginas donde ella explica el tema de cómo se crea una intención consciente teniendo en cuenta la dualidad de las intenciones. Y yo le pongo a leer al paciente ello, obviamente si sabe leer, porque hay veces, o si tiene cómo leer, y si no tiene la visión, pues se le pone el audio, y se le pregunta. Lo que yo hago es preguntarle a la persona si está acorde, si ella resuena con esa lectura. A partir de que la persona me dice que sí resuena, entonces ya es suficiente esa respuesta para decirle que ella haga una elección, es decir, que elija. Al final de ese pedacito hay unas frases. Yo le digo que escoja una frase o que la persona escoja una frase. Por decir algo, elijo curarme a pesar de la tristeza que tengo, o elijo, bueno, que haga una frase. Y con eso ya para mí queda claro de que la persona está resonando con esta forma de curación. Cuando la persona no resuena, pues sencillamente ubico otros métodos, pues trato de ubicarle otras estrategias que también pueden ayudarle. Esa ha sido mi experiencia frente a esa pregunta, y espero les colabore un poquito en ese puntico. Eso que está presentando de Yanira. Hasta ahí, hasta les pongo a leer esas 2 páginas, que eso es realmente una página, hasta la página 2, ¿sí? Y a partir de que hace esa lectura, me indica si sí resuena o no resuena, ¿sí? Realmente eso es una página porque esas son tamaño media carta. Si a partir de ahí hay resonancia, entonces ya viene el segundo procedimiento, que es que la persona empiece a preguntarse por la esencia, que es lo que es la siguiente lectura, que es del libro 2, esta es del libro 1, y la otra es del libro 2, esta de la elección cuántica. Si hay resonancia en la primera, entonces en otra sesión, o hay veces en la misma sesión, se le pone al paciente a leer esta. Y también, esta ya es un poquito más compleja, pero entonces uno va mirando si hay resonancia o no, ¿sí? Un ejemplo para que, así rápido, algún paciente que estábamos tratando adicciones, le puse a leer en la sesión 5ª el tema, esa lecturita de la elección cuántica. Imagínense que, como ella dice ahí, que nosotros tenemos un Dios en el que creemos y en el que estamos poniendo toda nuestra fe, resulta que ese pedacito no le gustó, ¿sí? Y definitivamente renunció a su proceso con este procedimiento, ¿sí? Ahí entonces uno localiza si la persona está o no en vibración con lo que está leyendo emocionalmente, pues hablando, ¿no? Listo. Era eso, aportarles un poquito de eso de mi experiencia con este trabajo, pues con este procedimiento. Gracias, Deyanire, gracias a todos. No, doctora Alexandra, muchísimas gracias. Bueno, quiero compartir con las personas que no han estado en este tipo de sesiones. Nosotros hacemos estas sesiones cada mes,
cada 2 meses, bueno, el año pasado estábamos más juiciosos con cada mes. Y ha sido muy lindo el hecho de que cada uno está aportando lo que tiene. Por ejemplo, acabo de leer el mensaje de Carlos Home, también usuario del Mars, y les voy a leer tal lo que me escribe. Bueno, dice, bueno, entonces que le manda presentación y se la mando. Dice, Deyanira, te mando uno de los libros para que los pases a los demás compañeros a través de tu chat. Entonces ya también me entrega el archivo para que básicamente lo puedan tener ustedes, ¿sí? Entonces también lo que haría es subirlo y mandárselo al correo. ¿Listo? Tengo también aquí, bueno, el doctor Álvaro Rodríguez levantó la mano. Doctor Rodríguez, por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Uribe. Como siempre, aprendemos mucho. Con el comentario de Alexander, yo lo hago a través de pulso y le pregunto al paciente y hago la lectura en mi pulso o en el del paciente, si es resonancia, y con ello continúo la terapia. Gracias. Doctor. Qué pena, un placer tenerlo por aquí y muchas gracias por sus comentarios. Estoy leyendo, a ver, un segundo que tengo comentarios por un lado y por otro. Dana Winter nos escribe, lo voy a leer porque dice que no puede escribir en el chat. Dice, magistral, no he podido escribir en el chat directo, pero quiero manifestar mi más sincera admiración y todo mi respeto para el doctor Uribe. Encuentro muchas aplicaciones en mi práctica profesional y ya quiero poner en práctica esta plantilla. Mil gracias por ser este enlace maravilloso para mantenernos actualizados en este mundo fantástico. Dana, con mucho gusto. Y millones de gracias al doctor Uribe, que con tanta generosidad y sencillez nos brinda su magistral trabajo. Entonces, básicamente, pues muy contento. Espero que no me falte, de un segundo sigo mirando los mensajes. La idea de esto es compartir, que crezcamos en conocimiento, que seamos mejores usuarios del Mars, definitivamente. Aquí escribe Juan de Dios, el equipo Mars también puede hacer un testeo de manera simplificada, o poniendo las hojas de la lectura en la mano derecha del paciente y hacer la prueba kinesiológica con el brazo izquierdo. Otra forma de medir. Muchas gracias, doctor Juan de Dios Vargas. Bueno, definitivamente es esto. Entonces ya, ahora sí vamos a soltar lo que estábamos diciendo. Definitivamente llevamos ya. Bueno, entonces, pasando a lo que el doctor Uribe ya empezó a dar las pautas, hemos venido trabajando con el doctor Alexander Muñoz, con el doctor Uribe, con un grupo de personas, Dana Winter, bueno, el doctor Rodríguez, qué pena no mencionarlos a todos, pero es un poco los que hemos venido trabajando. Un poco, nuestro objetivo es, o sea, que conozcan muy bien la máquina, que puedan usarla, que la aprovechen al máximo, porque es una gran herramienta. Y definitivamente lo más importante es que lo puedan conocer y aprovechar al máximo. Entonces hemos estado haciendo un trabajo en equipo donde básicamente uno coloca algo, el otro manda esto, mira, yo tengo esto, y cada uno pone su granito de arena, y la idea es que los usuarios se vuelvan, pues puedan aprovechar al máximo esta gran herramienta, ¿sí? Y lo que estaba hablando el doctor Uribe es que estamos organizando básicamente cómo poder hacer un centro de capacitación alrededor de la máquina. O sea, no solamente decir cómo se usa paso 1, paso 2, paso 3, sino el tema de lo que hay detrás. O sea, el doctor Uribe pues les dice las plantillas como tal, usarlas es, coja la plantilla y aplíquela. Pero no es solamente eso, es poder conocer qué hay detrás y cómo funciona, y por eso la charla de la vez pasada y estas charlas son eso. También hemos tenido charlas con el doctor Alexander Muñoz, también con el doctor Álvaro Rodríguez. Yo les mando el enlace para que puedan ver esos videos porque también son muy interesantes, y la idea es seguir creciendo alrededor del Mars y apoyarnos entre todos los usuarios, ¿sí? Dice Elizabeth Borges, gracias por compartir el conocimiento, me encantaría ser parte de las charlas y actualizaciones con todo gusto. Con los enlaces pues les vamos pasando la información, con Alexis también apoyándonos en todo este tema, pues también lo vamos haciendo. Entonces, y ese es nuestro interés, o sea, entre más conozcamos, y fíjense, hoy nomás con el ejemplo que nos dio cada uno, o sea, el doctor Uribe nos da una forma, el doctor Alexander Muñoz otra, el doctor Rodríguez otra.
aquí básicamente el doctor Juan de Dios Vargas otra, y todas funcionan. O sea, esto es lo maravilloso de tener estos equipos de trabajo, el poder compartir y decir, mire, yo lo hago así, yo lo hago así, y de esa forma hemos aprendido otras formas de trabajar y de aprovechar al máximo este maravilloso equipo, ¿sí? Entonces, no sé, doctor Uribe, qué otra cosa nos quiere compartir. Okay, no, señora, ya la próxima vez que nos pongamos de acuerdo, la semana entrante, o en unos 10 días, Alexander, usted y yo, y empecemos como a planear cuál es la idea de que hagamos un centro de pensamiento, ¿sí? Que no solamente sea el mar, sino que sepamos qué es la homeopatía y que son muchas cosas, porque yo sigo pensando lo que he dicho, que se necesita no solamente la actitud, sino también el conocimiento. No es que le den a uno una receta o que yo diga, no, les voy a compartir la plantilla de cómo se cura el dolor del dedo chiquito del pie derecho, sino que podamos tener una noción de cuáles son las circunstancias del dolor, o qué es el ácido araquidónico y por qué él va a ser un determinante del dolor. Entonces, que podamos crear una escuela un poquito así y, como decía hoy en la charla, que podamos ver el medio ambiente, el medio interno, que podamos entender que, por ejemplo, esta pandemia no era luchar para matar el bicho en sí, sino ver qué estaba pasando en la humanidad, que si era que nos estábamos quejando que no alcanzaba el tiempo y había 200 millones de personas todo el tiempo diciendo es que no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo. Entonces dije, no le alcanza, le vamos a mandar tiempo suficiente. Pero es poder llegar a eso, poder que tengamos una forma más racional, sin querer molestar a nadie, ofender a nadie, en el uso del equipo. Doctor, muchísimas gracias. Aquí todavía no he terminado. Carlos Hoff nos manda otra vez el ADN y la elección cuántica, que es el otro libro que nos estábamos mencionando el doctor Alexander Muñoz. El ingeniero Guillermo nos vuelve a levantar la mano. Ingeniero Guillermo, por favor, abra su micrófono. Bueno, a mí me parece que este trabajo pues es excelente y aporta mucho al grupo y a las personas. Yo tengo dos comentarios. El primero es que cuando tuvimos la reunión con Harald el año pasado, él nos comentó que la base de datos, digamos que tiene el MARS en su programa inicial, que entregan actualmente, que está alrededor de 22.000 frecuencias, ellos ya la han desarrollado, la han empleado a 66.000 y que nos vienen a facilitar. Yo creo que indiscutiblemente ese aumento en frecuencia pues va a ser parte de la materia prima para ese trabajo que se va a desarrollar. Entonces, a mí sí me gustaría, digamos, que Alemania supiera que acá está en un trabajo muy importante y que el aporte de ellos es una materia prima para hacer un trabajo, hacerlo más fácil y más eficiente. Esa es una cosa, y la otra cosa es que indiscutiblemente ese trabajo, a pesar de pues que todos los que participan aquí son unos Quijotes que trabajan, digamos, por el amor a la humanidad. De todos modos, esto tiene costos y tiene tiempo de dedicación, y yo pienso que deberíamos establecer como una cuota pequeña que sea, para que todos los que participemos y nos usufructemos, sobre todo los que vamos a usufructuar este trabajo y esta investigación, pues hagamos un aporte para que haya fondos para poder operar, porque realmente en el mundo real, en el mundo cuántico, por más cuántico que sea el mundo, pues de todos modos todos tenemos que movernos y hay costos reales. Entonces yo pienso que eso sería bueno irlo planteando, porque si somos 100, 200 personas, un aporte pequeño pues va a ser una base para, sobre todo para las personas que más trabajan ahí, de Yanina, que es digamos que es el centro de redacción de la información, y de otras personas que aportan pues trabajos tan importantes como el doctor Uribe, que yo creo que sobre todo en una época donde se ha complicado económicamente la situación para muchas personas, porque no vienen los pacientes, porque la gente no se mueve, pues porque es difícil para todos,
Yo creo que deberíamos trabajar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por la sugerencia. Estoy leyendo los comentarios que nos manda Alexis, donde nos excusa porque no puede hablar en este momento y nos aclara que hay 60.000 frecuencias en alemán. Entonces, si nos toca, voy a comunicarnos con Harald para poder básicamente mover ese tema, que exactamente en el año 2019, a raíz de una pregunta de Carlos Homer sobre esas frecuencias, él dijo que no las iba, pues que las estaban traduciendo, entonces es comunicarse con él para ver qué pasa con eso. Y es importante ver que cada usuario puede crecer su base de datos. Definitivamente el doctor Uribe es un ejemplo, Alexander Muñoz es otro, o sea, cada uno ha puesto el doctor Rodríguez, o sea, Dana Winter, o sea, definitivamente es lo más importante de esto es que cada uno coloca su experiencia. Tenemos a la psicóloga Ana María Mugera también creando muchísimas cosas. Entonces, pues el doctor Uribe no sé en cuánto tendrá ya su base de datos. Yo nomás tengo la base de datos en 33.000 frecuencias con lo que me han pasado los demás. Yo soy un centro de acopio en el sentido que facilito, pues simplemente promuevo el poder ir generando esta información, porque esto es un crecimiento de todos, ¿sí? Cada uno poniendo su granito de arena y todos vamos creciendo. A ver, por aquí tenía otros comentarios que los quiero leer. Juan de Dios, propongo que se organicen eventos con costo para el público en general y que en el grupo de participantes del Mastermind, él sugiere que hagamos un grupo, se realice como aportación de tiempo y saber para ampliar las aplicaciones del MARS. Ese es excelente. Aquí estamos haciendo varias cosas. En diciembre hicimos la conferencia con el doctor Álvaro Rodríguez, donde nos contó su experiencia tanto en la parte de su consulta médica como en la parte de su finca orgánica familiar. Y es excelente y estamos totalmente de acuerdo. Arturo Ortiz, muy buena presentación, muchas gracias. Tuli Cantillo, excelente iniciativa. Qué pena, estoy leyendo al revés, entonces no entiende. El doctor Juan de Dios Vargas, se puede hacer un grupo de Mastermind y se pueden desarrollar nuevas formas y métodos de aplicación del MARS. Totalmente de acuerdo, doctor Juan de Dios. Tule Cantillo, muchas gracias, excelente presentación. Gracias al doctor Uribe por compartir tan valioso conocimiento de manera tan generosa, y a ti, Yanira, por facilitar estos espacios. Me encantaría vincularme al equipo. Felicitaciones, muchísimas gracias. Recibimos todos los apoyos. Me encantaría ser parte de las charlas y actualizaciones. Creo que ya llegué. Si me faltó alguna, Heriberto Cardona, muchas gracias, excelente conferencia. Gracias al doctor Uribe y a mí, bueno, creo que ya. Si me faltó alguna, pido excusas. Cualquier cosa, mi correo es, si voy a escribirlo aquí, lo voy a tener una diapositiva de yanira.ariza@quantucare.com. Ese es mi correo y mi WhatsApp. Si necesitan algo, pues con todo gusto, más 57 315 335 3878. Ahí se los puse. Entonces, cualquier otra cosa, pues estamos a sus órdenes, o a través de Alexis también, precisamente para eso estamos. Entonces, pues muchísimas gracias. Perdón, cerré el micrófono. Estamos a sus órdenes y la idea es eso, es seguir creciendo, y entre mejor usemos el MARS, vamos a llevar bienestar a todos los pacientes de ustedes, y lo que hacemos es generar una ola de bienestar para todos, o sea que lo necesitamos todos en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, en nuestros países. Definitivamente la situación, pues tenemos que apoyar todo, y definitivamente hemos hecho cosas muy interesantes y la idea es seguirlas haciendo. Entonces, pues muchísimas gracias, Alexis, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y bueno, pues seguimos aquí trabajando. Si no tienen más preguntas, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y pues les estaremos informando cuál será nuestra próxima conferencia. Bueno. Listo, doctor Uribe, muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Gracias. Feliz noche.